Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la OAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que entre todos conozcamos más y mejor a los profesores e investigadores de la universidad, así como sus capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales. Hoy estamos con el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Díaz Nido. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, Fidel, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, Javier, permíteme que te presente a toda la audiencia. Como he dicho, Javier Díaz Nido es catedrático del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y del grupo, y es jefe del grupo de investigación de fisiopatología y terapia de las enfermedades neurodegenerativas y concretamente de la ataxia de Friedreich. Y es miembro del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para aquellos que no lo conozcan. Javier, nos interesan especialmente en estas charlas, en estas conversaciones de Conociendo la UAM, determinadas enfermedades, por ejemplo, las neurodegenerativas, de las cuales ya ha habido varios capítulos. Y tú eres un especialista en el estudio de una de ellas, de la ataxia de Friedreich. Me gustaría que nos ayudaras a entender cómo es esta enfermedad y que nos cuentes un poco sus características. Sí, la ataxia de Friedreich es una enfermedad neurodegenerativa, principalmente neurodegenerativa, tiene otros componentes, pero es fundamentalmente neurodegenerativa. Es una enfermedad hereditaria, de herencia recesiva, y es una enfermedad muy poco frecuente. En España se calcula que puede haber como 5 afectados por cada 100.000 habitantes. Es poco frecuente, pero no es extremadamente rara. En la ataxia de Friedreich, el proceso neurodegenerativo afecta principalmente al cerebelo y la médula espinal. Y como consecuencia de ello, los pacientes van perdiendo la capacidad de coordinar los movimientos y pues cada vez tienen más dificultades al moverse y finalmente pues acaban confinados en una silla de ruedas, ¿no? Es una enfermedad, por lo tanto, muy discapacitante y para la cual no existe en la actualidad ningún tratamiento eficaz. Además del proceso neurodegenerativo, la ataxia de Friedreich tiene también otros componentes. Muchos pacientes desarrollan problemas cardíacos, en concreto una cardiomiopatía hipertrófica, y muchos pacientes también tienen trastornos musculoesqueléticos, el pie cabo, escoliosis en la columna vertebral, y algunos pacientes también desarrollan, por afectación del páncreas, desarrollan diabetes. Pero digamos que lo común a todos los pacientes es ese proceso neurodegenerativo. Esta enfermedad, como te decía, es hereditaria, es una enfermedad genética y se han caracterizado muy bien las mutaciones que la provocan y son mutaciones que lo que causan es una deficiencia en una proteína de la célula que es la frataxina. La frataxina es una proteína que fundamentalmente participa en la función de las mitocondrias. Entonces, los pacientes de esta enfermedad tienen una cantidad reducida de frataxina, sus mitocondrias no funcionan bien y como consecuencia de eso pues se dispara el proceso en distintas células y sobre todo en neuronas del cerebelo y médula espinal, un proceso de degeneración de esas células y por lo tanto pérdida de función. En la Universidad Autónoma de Madrid estamos trabajando en modelos celulares, ¿no? Para estudiarlo y tú estás liderando esas investigaciones. ¿Podrías contarnos qué avance estamos consiguiendo en la universidad para ponerlos al servicio de la sociedad? Sí, nosotros hemos desarrollado unos modelos celulares que funcionan bastante bien. Nosotros lo que hacemos es que tenemos cultivos primarios de células del sistema nervioso, que pueden ser neuronas o pueden ser células de glía, y entonces estos cultivos los tratamos con unos vectores virales que lo que hacen es disminuir la cantidad de frataxina. Disminuimos la cantidad de frataxina por un proceso artificial que se llama interferencia de RNA, que no es realmente el que sucede en los pacientes, pero que mimetiza el resultado final. El resultado es que nosotros obtenemos neuronas o células de glía del sistema nervioso en cultivo que son deficientes de frataxina y tienen la misma deficiencia de frataxina que tendrían las células de los pacientes. Entonces nosotros estas células estudiamos lo que le pasa, los mecanismos moleculares, cómo se van estropeando y además podemos usar estos cultivos como un método para hacer un cribaje pues, de posibles fármacos o genes u otros factores que puedan detener el proceso degenerativo, ¿no? Nosotros estudiamos cómo se mueren estas células deficientes de frataxina en cultivo y podemos observar si algún tipo de fármaco
puede detener la muerte de estas células. Estos modelos los tenemos muy puestos a punto, pero también estamos trabajando en mejorar nuestros modelos y ahora estamos intensamente trabajando en desarrollar modelos en los que la deficiencia de aflatoxina se produzca por el mismo mecanismo que sucede en los pacientes. Entonces, para ello lo que estamos es recurriendo a las técnicas de reprogramación celular. Estamos cogiendo fibroblastos que obtenemos de biopsias de piel de los pacientes y esos fibroblastos los convertimos en células del sistema nervioso pues mediante la transferencia de una serie de genes, lo que se conoce por reprogramación celular. Esto es algo que estamos desarrollando ahora. De momento nos sale con poca eficacia y pues hay que optimizarlo, tenemos que trabajar más. Y otro tema en el que estamos trabajando, pues también tenemos un ratón modificado genéticamente que lleva exactamente la misma mutación causante de la enfermedad de los pacientes. Entonces nosotros podemos también de este ratón extraer neuronas y otras células del sistema nervioso con deficiencia de frataxina y bueno, pues probar en ellas los fármacos o agentes terapéuticos que queramos examinar. Esta línea de modelos celulares es realmente interesante y siempre lo hacemos con un fin, ¿no? Al final llegar a las aproximaciones terapéuticas para que realmente puedan llegar al final al paciente. Desde lo que estáis vosotros trabajando, ¿nos podríais avanzar algunos de los resultados que estáis observando en esta parte de terapéutica? Sí, bueno, nosotros estamos siguiendo distintos tipos de aproximaciones terapéuticas. Por un lado, en la enfermedad, la causa es una deficiencia de frataxina. Entonces, la primera aproximación terapéutica es restaurar los niveles de frataxina. Entonces, nosotros estamos, bueno, pues intentando ver de qué posibilidad se puede hacer. Hemos estado desarrollando durante muchos años una estrategia de terapia génica, como es una enfermedad donde hay un gen con una mutación que causa una deficiencia de frataxina, pues un abordaje terapéutico sería, bueno, proporcionar una versión correcta del gen sin la mutación y que de esa manera la célula produzca el nivel correcto de frataxina que necesita para funcionar. Entonces, nosotros hemos estado desarrollando distintos vectores virales que lleven el gen de la frataxina correctamente. La terapia génica es una aproximación que conceptualmente es muy sencilla. Podemos curar las células en una placa de cultivo en el laboratorio, pero luego escalarla al organismo vivo es más difícil porque tenemos que conseguir una gran eficiencia en la distribución de estos vectores, que son los vehículos que llevan el gen de la frataxina y tienen que llegar a todas las células en las que son necesarios, ¿no? Y bueno, pues esto está siendo un poquito más difícil de conseguir. Por eso estamos desarrollando otro tipo de aproximaciones terapéuticas, buscando factores, fármacos que sean capaces de incrementar los niveles de frataxina por otros mecanismos. Que sean capaces de, incluso en el gen que lleva la mutación que produce poca frataxina, estimular la producción de frataxina. Y también buscamos fármacos u otro tipo de agentes terapéuticos que sean capaces de compensar la deficiencia de frataxina. Es decir, células que aunque tengan poca frataxina, bueno, estos agentes disparen una serie de mecanismos dentro de las células que les permitan a esas células funcionar razonablemente bien, aunque no tengan los niveles óptimos de frataxina. Y bueno, pues hemos encontrado algunos fármacos y algunos agentes que son prometedores. Entre ellos, pues un factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, pues hemos visto que es un factor que es capaz de compensar la deficiencia de frataxina y además es capaz de estimular la producción de frataxina. Pues bueno, es uno de los agentes en los que actualmente estamos trabajando a ver si pudiéramos avanzar en su uso terapéutico. Antes te has referido a las células de glía, a los astrocitos, y la verdad es que en distintas conversaciones sobre enfermedades neurodegenerativas siempre acaban saliendo estas células de glía. ¿Nos podrías explicar qué son y cómo actúan estas células de glía? Sí, los astrocitos han sido hasta hace pocos años los grandes desconocidos del sistema nervioso. Todo el mundo prestaba atención a las neuronas y a los astrocitos se les prestaba menos atención. Los astrocitos sabíamos que eran unas células que están en el sistema nervioso y que contribuyen a ayudar a la función de las neuronas. Son células
que le proporcionan factores metabólicos a las neuronas, son células que le proporcionan factores neurotróficos a las neuronas, son células que colaboran en la supervivencia de las neuronas y que ayudan a que las neuronas funcionen mejor. Pensábamos que en los procesos neurodegenerativos los astrocitos podían tener un papel pasivo, ¿no? Que quizás fueran insuficientes su capacidad de producir factores neurotróficos para estimular la supervivencia de las neuronas que se están muriendo, pero hemos ido observando que no solo desempeñan un papel pasivo, sino que pueden desempeñar un papel activo y además un papel muy negativo que acelera el proceso neurodegenerativo. Se ha visto que en muchas enfermedades neurodegenerativas los astrocitos, en vez de continuar desarrollando sus funciones neuroprotectoras, pues se convierten en astrocitos neurotóxicos, astrocitos que son capaces de secretar algunos factores que matan a las neuronas. Entonces, esto, claro, acelera el proceso neurodegenerativo. Y nosotros hemos encontrado que esto también sucede en modelos de ataxia de Friedreich. Cuando nosotros disminuimos la cantidad de frataxina en los astrocitos, tenemos astrocitos deficientes en frataxina, hemos visto que estos astrocitos se convierten en neurotóxicos, secretan moléculas capaces de matar a las neuronas. Entonces, bueno, nuestra hipótesis actual es que realmente en la ataxia de Friedreich las neuronas están degenerando como consecuencia de dos procesos en paralelo. Por una parte, porque las mitocondrias de las neuronas no funcionan bien porque les falta frataxina, y por otra parte, porque los astrocitos se han convertido en neurotóxicos y están también dañando las neuronas. Entonces, para nosotros, el atacar a estos astrocitos neurotóxicos también es uno de los objetivos, porque podrían ser importantes pues, para detener el proceso neurodegenerativo. La verdad es que, Javier, tenéis unas líneas de investigación muy, muy interesantes y, como siempre decimos en Conociendo a la UAM, parte de lo que estamos haciendo estas videoentrevistas tienen que ver de divulgación científica también, pero lo que nos interesa muchísimo es saber cómo podemos ser útiles a la sociedad con nuestras investigaciones, poniéndolas al final en productos y servicios que les sirvan a los ciudadanos. Con lo cual me gustaría una última pregunta para concluir. ¿Cómo podríamos nosotros, con todo lo que estamos haciendo, conectar con la industria? ¿Quién crees tú, qué posibilidades de colaboración reales ves para poder enganchar en lo que estamos haciendo nosotros en investigación para terminar poniéndolo al final en el mercado pues que pueda llegar realmente a la sociedad? Sí, nosotros podemos, de hecho tenemos alguna colaboración con la industria, podemos desarrollar más colaboraciones. Nosotros tenemos estos modelos celulares donde podemos probar fármacos y ver si son útiles en detener el proceso neurodegenerativo. Bueno, pues industrias o compañías que estén desarrollando fármacos para enfermedades neurodegenerativas, bueno, pues podrían estar interesadas en ver cómo funcionan en nuestros modelos para ver cómo afectan a la disfunción mitocondrial, si podrían ser útiles en la ataxia de Friedreich o incluso en otras enfermedades neurodegenerativas, porque sabemos que la disfunción mitocondrial es importante en muchas enfermedades neurodegenerativas. Pues ahí estaremos, porque realmente una de las funciones que tenemos en la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid es justamente conectar a los grupos de investigación con la industria, ¿no? Y realmente con el grupo del profesor Díaz Nido tenemos buenas colaboraciones, también desde el propio eh, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa se están trabajando mucho también entre la UAM y el CSIC para poder hacer este tipo de líneas de investigación que realmente haga de la ciencia pues un producto, ¿no? Un servicio muy útil para la sociedad. Y para esto hoy, Javier, queríamos hablar contigo. Javier Díaz Nido, catedrático del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, Javier, por habernos dedicado unos minutos y habernos explicado estas cosas que son tan interesantes. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta luego. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo a la UAM para que conozcamos mejor las líneas de investigación que tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid. Hasta pronto.